Esta semana vamos a ver las primeras pruebas de hipótesis. Y voy a iniciar con este gráfico que tenemos acá de 6 pasos. Recuerden que la semana pasada vimos desde el paso 1 hasta el paso 6 de qué forma puedo ir a probar una hipótesis. Entonces, como paso 1 vamos a establecer las hipótesis, la nula y la alternativa, H sub 0 y H sub 1. Luego seleccionamos el nivel de significancia y ahorita con los ejercicios vamos a ver que a partir de ahí yo puedo ir y saber o conocer cuál es el valor crítico, es decir, la zona en donde hace la división del intervalo, en donde está la zona de rechazo y zona de aceptación o de no rechazo de la prueba de hipótesis. Ahora, el paso 3 es precisamente lo que ahorita vamos a explicar con las fórmulas. Nosotros vamos a ir y tomar una muestra y vamos a ir a utilizar un estadístico de acuerdo a los datos que tengo, es decir, voy a utilizar o a Z o a T o a F, dependiendo de la distribución que vayamos a utilizar y a cuál se ajustan los datos. Y de esta forma, ya teniendo información de mi valor crítico y de mi estadístico, voy a ir a formar la regla de decisión y tomar una decisión para interpretarla. Entonces, realmente nosotros vamos a trabajar sobre el paso 3 y vamos a hacer todos los 6 pasos basados en este paso 3, sabiendo cuál estadístico voy a utilizar. Entonces, de esta manera nos vamos a ir a revisar las filminas de esta semana. Entonces, en las filminas de esta semana vamos a ver pruebas de hipótesis para una muestra. Es decir, solamente voy a tener una muestra y basado en esa muestra vamos a ir a probar la hipótesis. Resulta que también vamos a ver pruebas de hipótesis de 2 muestras, es decir, voy a tener 2 muestras, voy a probar esas hipótesis, o de varias muestras, de 3 o más muestras. Y para cada una hay diferentes procedimientos para utilizar este estadístico de prueba. Entonces, así le llamamos estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser, ya dije, o T o Z, u otra distribución que vamos a ver más adelante, para poder conocer, basado en mi muestra, cuál es el valor del factor que vamos a utilizar para comparar contra el valor crítico. Entonces, la primera fórmula que ustedes van a encontrar ya la conocemos. De hecho, la conocemos porque ya habíamos visto con la distribución normal esta forma, nada más que el denominador está un poco distinto. El denominador, vean que tiene un error, y este es un error puntual de estimación. Vean dónde está en el denominador. Toda junta se le llama estadístico de prueba, y este estadístico lo que va o lo que tiene es a la media. Vean dónde está la media, porque precisamente voy a ir a hacer una hipótesis para medir medias, para medir promedios poblacionales. Recuerden que de igual forma, como lo hemos visto alrededor del curso, estamos tomando muestras para ver cómo se comporta la población. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la población respecto a la media en esta prueba de hipótesis. Entonces, tenemos al valor de la media de la muestra, vean que es X barra, menos el valor de la media, pero de la población. De hecho, este dato de mu es el valor que yo voy a probar, es el valor de mi hipótesis, ¿ok? Entonces, sabiendo cuál es el valor de mi hipótesis, es el valor que va a ir aquí. Es numérico, esto es totalmente numérico. Y esto lo voy a dividir entre la desviación estándar. En este caso, vean que es la fórmula de la desviación estándar poblacional, es decir, este es un caso en donde yo conozco la desviación estándar poblacional y además de eso tengo un Z, por lo tanto tengo una muestra mayor o igual a 30. Y bueno, esta desviación se divide entre raíz de n. Ok, entonces esta fórmula la utilizo cuando yo tengo muestras mayores o iguales a 30, entonces el teorema del límite central me respalda para utilizar Z,
Y además de eso cuento con la desviación estándar poblacional, es decir, a sigma. Y de esta forma, entonces, con este ejercicio lo vamos a ir a revisar. Dice lo siguiente, un investigador de mercados y hábitos de comportamiento afirma que el tiempo que los niños de 3 a 5 años dedican a ver televisión cada semana se distribuye de forma normal con una media de 22 horas y una desviación estándar de 6 horas. Vean que en todo esto que viene acá, en ningún momento dije cuál era la muestra. Es decir, estos datos que yo tengo aquí son datos de la población. Entonces, ¿cómo sé que esto primero que he leído es de la población? Porque no involucré a ninguna muestra aquí. Vean que aquí no hay ninguna muestra. Entonces, estos datos son poblacionales. De esta forma, yo sé que 22 horas es mu, es la media de la población. Y que la desviación estándar, 6 horas, es la desviación de la población, sigma. Ahora continuamos, dice, frente a este estudio, una empresa de investigación de mercados cree que la media es mayor. Cree que esta empresa de investigación de mercados piensa, tiene una teoría o una hipótesis de que la media de los niños que ven televisión por semana es mayor a 22 horas. Y para probar su hipótesis toma una muestra de 64 observaciones procedentes de la misma población. Vean que entonces aquí tengo mi muestra. Ahora sí, todo lo que viene después de este dato se refiere a datos muestrales. Entonces la muestra es de 64 y se obtuvo como resultado una media de 25, es decir, X barra o la media muestral sería de 25. Si se utiliza un nivel de significancia de un 5%, entonces aquí vean que muchas veces se trabaja con niveles de significancia o significación. El nivel de significancia es alfa. Alfa es distinto al nivel de confianza. Recuerden que el nivel de confianza es 1 menos alfa. Y los niveles de confianza se utilizan mucho para intervalos de confianza o estimación por intervalos. Pero en las de pruebas de hipótesis se utiliza mucho el nivel de significancia. Ya por eso no significa que algún problema ustedes lo puedan encontrar con nivel de confianza, pero entonces hagan la distinción. Ya ustedes saben que si es nivel de significancia, como en este caso es alfa, y si es el nivel de confianza es 1 menos alfa. Aquí entonces diría un 95% de nivel de significancia, de confianza, perdón, y por lo tanto un 5% de nivel de significancia. Ahora sí, vean que el ejercicio nos planteó la hipótesis. Vamos a ir a plantearla en términos de la simbología de hipótesis. Ahora, nuestro fin es verificar si la afirmación del investigador es realmente cierta. Entonces voy a ir a revisar si efectivamente esta empresa de investigación de mercados está diciendo la verdad. Basado en un tamaño de muestra de 64 observaciones, voy a ir a revisar si estos datos poblacionales o esta hipótesis que yo tengo es real. Esta hipótesis, ¿de dónde vino? Normalmente viene de datos históricos, normalmente de algún estudio previo que se hizo en algún momento y esta información yo la tengo. En realidad, las hipótesis, recuerden que no siempre tengo hipótesis. Entonces, en este caso vamos a ver todo lo que son hipótesis, pero en una investigación no siempre hay hipótesis. En este caso ocurrió porque en algún estudio previo existe alguna identificación, algo sobre una hipótesis y por esta razón la tengo y voy a probarla. Siempre que tengo una hipótesis es importante probarla. Ok, entonces en este caso voy a probarla. ¿Y cómo hago este planteamiento? Normalmente lo que se indica en el problema va a la hipótesis alternativa, normalmente. Vean que no siempre sucede. Pero ¿por qué me di cuenta que esta hipótesis, que la media sea mayor a 22, está en hipótesis alternativa? Recuerden,
unas observaciones muy importantes de la filmina última de la presentación anterior. ¿Qué decíamos respecto a las hipótesis? Y nos vamos a devolver a esta. Importante. Las igualdades van en las hipótesis nulas. El signo igual, el que sea mayor igual, el que sea menor igual. Pero las desigualdades, es decir, donde no hay signo igual, van en las hipótesis alternativas. Vean que yo necesito probar que sea mayor, y mayor no cabría aquí porque tendría que ser mayor igual, y yo no estoy preguntando que sea mayor igual, yo estoy preguntando que sea mayor. Si ese es el hecho, entonces la hipótesis que está planteada en mi problema debe ir en la hipótesis alternativa. Por esa razón, vean dónde está el signo mayor, que es el que yo voy a utilizar para plantear la hipótesis. Debe ir en la hipótesis alternativa. Entonces, ahora sí, sabiendo esto, la planteamos. Entonces, el planteamiento es el siguiente. La media va a ser mayor a 22. Esa es la hipótesis que yo quiero probar. Por lo tanto, recuerden otro punto importante de la filmina que acabamos de ver. Las hipótesis son mutuamente excluyentes y totalmente contrarias entre sí. Eso es lo que dice. Entonces, si yo estoy probando que la media de estas horas de televisión por semana es mayor a 22, entonces en la hipótesis nula debe ir que la media es 22, vean dónde está el 22, aquí está, que no pertenece a este, y además todo el resto que no pertenece a este signo mayor es que sea menor. Entonces, los signos son totalmente contrarios entre sí. ¿Para qué? Para que si yo acepto o yo no rechazo una de ellas, yo sé que la otra inmediatamente está rechazada. O al revés, si yo rechazo una, yo sé que la otra no se rechaza y son totalmente contrarias entre sí. Esa es la idea del planteamiento de las hipótesis. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Planteo primero hipótesis nula o hipótesis alternativa? ¿Cuál de las dos planteo primero? Depende de lo que me diga acá el problema. Como el problema aquí me dice que la media sea mayor, yo sé que el signo mayor debe ir en la hipótesis alternativa, entonces planteé primero la hipótesis alternativa. Y la mayoría de veces lo vamos a ver así, que el signo va a ir a ella. Pero ya por eso no significa que en algún momento yo les pregunte por alguna igualdad aquí dentro del problema y por lo tanto saben que la primera hipótesis a plantear sería la hipótesis nula. Ok, entonces, otras medidas que tengo acá es el nivel de significancia alfa y por lo tanto ahora sí puedo escoger el estadístico de prueba que voy a utilizar. Escogerlo, porque de momento entonces yo lo que tengo es que el tamaño de muestra es mayor a 30 y tengo una desviación estándar poblacional. Además voy a medir medias. Entonces, si nos vamos a la única fórmula que tenemos hasta el momento, y en su momento vamos a tener muchísimas, entonces ustedes van a decir, claro, esto es Z, porque el teorema del límite central me respalda el uso de Z. Entonces voy a utilizar Z, esta que está aquí. Y esta es la que voy a usar para obtener el estadístico, el paso 3. Pero ese es paso 3. Vean que el paso 1 para plantear hipótesis, para probar hipótesis es plantear las hipótesis, ya las planteamos aquí. Luego vamos a ir a buscar el nivel de significancia. El nivel de significancia es de un 5%. Ahora sí, a partir de este nivel de significancia, vamos a ir a hacer un cálculo. ¿Cuál cálculo? Voy a ir a calcular el valor crítico. Ok, entonces nos vamos a ir a revisar. Nos vamos a ir a revisar entonces el
valor crítico. Y acá vamos a plantear ese problema que estoy viendo en las filminas, lo voy a plantear acá. Ya tenemos las hipótesis planteadas, voy a plantear el valor crítico. Como paso 2, recuerden que el paso 2 es plantear el nivel de significancia, pero resulta que a partir del nivel de significancia sale el valor crítico. Entonces, el valor de significancia alfa, el problema nos dijo que es de un 5%. Recuerden lo que significa el valor crítico. El valor crítico es una división del momento en que yo tengo donde rechazo la hipótesis nula y donde no la rechazo. Entonces, vamos a ir a revisar. Si yo lo veo acá en esta campana, el valor crítico es este valor que me está dividiendo la zona en donde no hay información y me está dividiendo la zona en donde está el rojo. La zona que está roja es la zona de rechazo de H sub 0. La zona que no está en rojo es la zona de no rechazo de H sub 0. Ahorita vamos a ver, y a esto se le llama regla de decisión. ¿Cómo sé en ese momento? Pero lo que ahorita voy a buscar en este paso 2 es este límite, exactamente este límite, el Z de alfa. Ok, entonces el valor crítico va a ir ligado al alfa y va a ir ligado al estadístico de prueba que yo acabo de escoger. Recuerden que el estadístico de prueba que acabo de escoger es Z, ¿cierto? Ese es el estadístico. Este mismo es el que yo debo comparar aquí en el valor crítico. Debo sacar otro Z, pero ese Z no le voy a llamar estadístico de prueba, sino valor crítico. ¿Y basado en qué? Basado en el nivel de significancia. Recuerden que cuando nosotros buscamos el valor de Z en el Excel, nosotros vamos a ir a buscar el valor inverso de la distribución normal. Y el valor inverso de la distribución normal nos va a pedir una probabilidad. Precisamente la probabilidad que le vamos a dar va a ser la del 5%. Ahí lo tengo con el porcentaje, entonces lo pongo, lo coloco. A un 5% quiero ver cuánto es el valor Z. Eso es lo que ando buscando ahí. Y esto fue lo que me dio. Ahora, si ustedes se acuerdan, en intervalos de confianza, este valor de alfa siempre se dividía. ¿Recuerdan? Porque íbamos a buscar un valor mínimo y máximo. Bueno, resulta que en pruebas de hipótesis cambia. ¿Por qué utilicé a alfa y no a alfa medios? Ok, resulta que hay otra cosa importante para obtener este valor crítico. Entonces, lo primero importante que debemos saber para obtener valor crítico es el nivel de significancia. Lo segundo importante que debemos saber para obtener el valor crítico es si la prueba es de una cola o dos colas. ¿Qué significaba eso? Una prueba de una cola y dos colas. Recuerden que cuando vimos la semana pasada las filminas, vimos que existen dos tipos. Existe una prueba en donde solamente una zona se rechaza y habían otras en donde se rechazaban dos zonas. Precisamente donde se rechazan dos zonas es una prueba de hipótesis de dos colas y donde se rechaza una de las zonas, ya sea de este lado o de este lado por separado, le llamamos prueba de hipótesis de una cola. ¿Cómo sé que esta es de dos colas y esta es de una cola? Por el signo de la hipótesis alternativa. Vean que el signo de la hipótesis alternativa es el diferente. Vean que el signo de la hipótesis alternativa es el mayor. Cuando la única prueba de dos colas surge cuando mi hipótesis alternativa tiene el signo diferente. Nada más.
Ahí nos damos cuenta que esto es una prueba de 2 colas y el alfa se trabaja diferente. Pero ahorita estamos con una prueba de una cola. Para prueba de una cola, que sería el signo mayor o el signo menor, sabemos que el alfa no se divide. Entonces, en este caso, sabemos el nivel de significancia y sabemos que la prueba es de una cola. ¿Por qué? Porque nos vamos a las fiminas y vemos que la hipótesis que yo planteé es del signo mayor. Es una prueba de una cola. Por lo tanto, como es una prueba de una cola, el alfa no se divide. Alfa no se divide. Alfa se usa así, 5%. Y hay otro detalle importante que hay que contemplar en el valor crítico. El signo, menor, signo positivo o negativo. Recuerden que siempre que utilizamos la fórmula de Excel con valores de probabilidad tan bajitos como el de 5%, siempre le va a salir negativo. Siempre. Recuerden que cuando utilizamos intervalos de confianza, ese valor negativo lo pasábamos a un valor absoluto porque lo que necesitaba yo es el valor del estadístico sin signo, en valor absoluto. Aquí no sucede así. Aquí este signo depende también del símbolo de la hipótesis alternativa. Como la hipótesis alternativa tiene el símbolo mayor, entonces mi valor crítico va a ser positivo. Entonces, signo del valor crítico. El signo del valor crítico va a depender del símbolo de la hipótesis alternativa. Entonces, si tenemos que es el mayor, como es este caso, el valor crítico es positivo. Si de repente esta hipótesis no hubiera sido signo mayor, sino menor, entonces tenemos el menor, entonces el valor crítico es negativo. Es decir, lo dejaríamos así como está. Pero vean que nuestro signo en hipótesis alternativa es mayor, por lo tanto, mi valor crítico es positivo. Por lo tanto, esto también le voy a aplicar lo que hacíamos con los intervalos de confianza, que es aplicar el valor absoluto para saber cuál es el valor crítico en términos positivos, porque resulta que sucedió esto, ¿ok? Ahora, ya tengo el valor crítico. Valor crítico entonces es Z. Nada más que solo basado en el valor de alfa. Y todo esto yo le llamo paso 2, pero realmente yo hice 2 pasos en uno. Por eso les decía en el video pasado que de repente, además de definir el nivel de alfa, de una vez definimos el valor crítico. Definimos la zona en donde está la división de zona de rechazo y no rechazo de H sub 0. Ya sabiendo cuál es el valor crítico, que es precisamente el que tenemos acá, ya lo teníamos acá planteado, ya sabemos de dónde se obtiene. Entonces ahora sí, voy a ir a obtener el estadístico de prueba. Recuerden que entonces el estadístico de prueba es el paso 3 de esos 6 pasos que tengo. Y el paso 3 va a indicar el estadístico de prueba. Son 2 fórmulas diferentes. Las dos van a ser Z. El valor crítico es Z, pero solamente basado en una probabilidad. Mientras que el estadístico de prueba es Z, pero basado en una fórmula. ¿Y cuál fórmula era? La fórmula que precisamente estamos viendo.
Voy y tomo la media, le divido la media poblacional y todo esto lo divido entre este factor de error. Entonces, vamos a ir a obtener cuál era el valor de la media muestral. Aquí está, media muestral 25. Le resto el valor de la media poblacional. ¿Quién era la media poblacional? Recuerden que yo les dije que está aquí al puro inicio de este enunciado. Y además de eso, son los datos que yo utilizo para obtener mis hipótesis. Mis hipótesis nunca están planteadas en términos de valores muestrales. Nunca, y sería un error muy grande si ustedes llegan y plantean la hipótesis basada en el valor de 25, porque el valor de 25 lo único que sirve o funciona es para hacer este estadístico que yo estoy aquí haciendo, porque es la muestra. La muestra la voy a comparar contra un valor que está destinado de acuerdo a la probabilidad, de acuerdo al nivel de significancia. Voy a ir a comparar muestra contra valor de probabilidad. Ok, entonces, el 25, que es la media de la muestra, va en el estadístico de prueba. Ahora sí, la media de la muestra menos la media de la población, y todo eso va a ir dividido entre la desviación estándar, que en este caso es poblacional, que es 6, que va dividida entre la raíz de n. Y n recuerden que es 64. Entonces, al estadístico de prueba nunca le cambio el signo. El único que se maneja en signos, y yo lo manejo de acuerdo a las hipótesis, a los signos de las hipótesis, es el valor crítico. El estadístico queda así como me dio. Así me dio positivo. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer qué es lo que sucede con la zona de rechazo y no rechazo, es decir, con la regla de decisión. Entonces, si nosotros nos vamos a verificar de nuevo esos pasos, vean que planteé las hipótesis, seleccioné el nivel de significancia, pero más que eso, de una vez planteé el valor crítico. Luego identifiqué el estadístico y luego, ahora sí, este paso 4, voy a hacer la regla de decisión. ¿Y qué es una regla de decisión? Una regla de decisión es saber precisamente dónde rechazo, dónde no rechazo. Y entonces, ahí normalmente nosotros podríamos utilizar, acá es nada más para que ustedes lo comprendan, de repente nosotros podríamos utilizar algún diseño para poder hacer el gráfico. No es necesario, lo único es para que ustedes puedan hacer este gráfico que está aquí. Entonces, nosotros vamos a ir a buscar por acá el gráfico, este gráfico. ¿Qué significa este gráfico? Precisamente la regla de decisión. Entonces, la regla de decisión puede ir planteada tanto en gráfico como en prosa. ¿Qué es lo que quiero con la regla de decisión? Ese paso 4. Que ustedes me digan, yo sé cuál es el valor crítico y a partir de ese valor crítico yo voy a ir y voy a decir, de acuerdo a la hipótesis alternativa, cuál zona se rechaza H sub 0. Entonces, si lo hacemos acá en un intervalo, yo voy a decir,
Valor crítico es el lugar donde está la división. Donde está la división de rechazo o no rechazo. ¿Cómo sé qué rechazo? Yo siempre voy a rechazar H sub 0. Y entonces donde se vienen acá y dicen de acuerdo a esto. Voy a irme a fijar en la hipótesis alternativa. Entonces, esa hipótesis alternativa dice, todo lo que sea mayor a, y este signo que está aquí, otra vez nos va a funcionar para plantear la regla de decisión. Entonces, la regla de decisión, que es lo que estamos aquí planteando, regla de decisión. La regla de decisión va a ir basada en el signo de mi hipótesis alternativa. Entonces vamos a ver aquí, basada en el signo de hipótesis alternativa. ¿Cuál signo tenemos en este caso? El signo mayor. Entonces, ¿qué voy a decir? Todo lo que sea mayor al valor crítico, todo lo que sea mayor al valor crítico de 164 para arriba, se rechaza. H sub 0. Entonces, esta es la zona de rechazo. H sub 0. Siempre, siempre en la regla de decisión, que es el paso 4, siempre en el paso 4, yo voy a ir y tomo el valor crítico, que es la división que se hace del intervalo para saber dónde rechazo y no rechazo. Y me voy al signo de mi hipótesis alternativa y si es mayor, voy a ir a decir todo lo que está mayor a 1,64, rechazo H sub 0. Recuerden que este es Z. Z crítico, de hecho. Z crítico es 1,64. Ahora, ¿contra quién comparo? Y ahí es donde tomo la decisión. Entonces, la regla de decisión es básicamente tomar el estadístico, tomar el valor crítico y buscar hacia qué lado rechazo H sub 0. ¿Lo rechazo hacia la derecha o hacia la izquierda? O rechazo dos extremos de él, como prueba de dos colas que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí yo rechazo todo lo que es mayor porque donde me fui a mi hipótesis alternativa, vi que está el signo mayor. Entonces, todo lo que es mayor al valor crítico se rechaza. Ese es el paso 4. Esa es la regla de decisión. Ahora, el paso 5 es tomar la muestra y decidir. Ya nosotros tomamos la muestra, de hecho calculamos su estadístico de prueba, pero ahora ver a dónde está este estadístico de prueba. Yo voy a comparar Z con Z. ¿Dónde está este estadístico de prueba? Si nosotros lo ponemos aquí dentro de este intervalo, nos damos cuenta que 4 está por aquí, mucho más adelante, ¿verdad? De 1,64. Está en la zona de rechazo de H sub 0. Z, que es mi estadístico de prueba, está en la zona de rechazo de H sub 0. Entonces, esto que acabo de decir prácticamente es el paso 5. Voy y tomo el estadístico de prueba y lo comparo con la regla de decisión. Ok, entonces llegué, tomé el estadístico de prueba y lo comparo aquí en este intervalo que tengo. Me di cuenta que Z, y este se llama Z estadístico. El Z estadístico es 4 y mi Z crítico es 1,64.
Ya sé que todo lo que es mayor a 1,64 se rechaza H sub 0. Esa va a ser mi decisión, rechazar H sub 0. Y como 4 efectivamente es mayor a 1,64, entonces esto nada más fue comparar. Paso 5. Ahora sí, paso 6. Tomo la decisión. Se interpreta el resultado basado en esta decisión que acabo de hacer. ¿Qué dije? Como el estadístico es mayor al valor crítico, entonces, y así lo voy a plantear, no necesariamente debo plantear esto que acabo de poner, pero como primer ejercicio es importante que lo hagan, como el Z estadístico es mayor al Z crítico, y entonces aquí podríamos poner 4 es mayor a 1,64. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, rechazo H sub 0. Rechazo H sub 0, claro. Como está en la zona de rechazo, rechazo H sub 0. Esa va a ser mi decisión, rechazar H sub 0. Pero vean que ahí no dice solo llegue e interprete o ponga el resultado, sino interprete. Esto es nada más el resultado. El resultado es este. Yo estoy diciendo que voy a rechazar H sub 0. ¿Y eso qué significa? La interpretación es muy importante para saber que entonces ahora qué hago. Yo sé que rechazo H sub 0. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué significa? Nos devolvemos al problema. Y vamos a ver qué era lo que necesitaba yo probar aquí. Como yo rechacé esto, yo estoy diciendo que esto no va a ocurrir. Probabilísticamente, en términos probabilísticos, yo sé que esto no va a ocurrir con los datos que yo tengo. Entonces, si yo sé que esto no va a ocurrir, es posible que ocurra esto. Y vean que digo que es posible. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto es basado en probabilidades. Entonces, es posible que ocurra esto. Entonces, en la interpretación va a ser, ¿y esto por qué lo planteé? Lo planteé porque esta empresa de investigación de mercados cree que la media es mayor. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y vamos a decir como interpretación que es posible con un nivel de significancia de 5% que la empresa de investigación de mercados esté en lo correcto. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué decía la empresa de investigación de mercados? Porque cree que la media de las horas de televisión por semana de estos niños de 3 a 5 años sea mayor a 22 horas. Y efectivamente, donde yo rechacé H sub 0, yo dije que no es ni 22 ni menor. Ni 22 ni menor. Vean que estoy entonces quitando la idea que dicen que la media sea exactamente 22. Ni 22 ni menor, no es. Estadísticamente no puede ser ni 22 ni menor. Es posible que sea más de 22. ¿Ok? Entonces le estoy dando eh, la razón a esta empresa de investigación de mercados porque estoy diciendo que sí, efectivamente estoy probando con una prueba de hipótesis de medias que efectivamente pueden tener razón. Pueden tener razón. Vean dónde puse yo ahí, es posible. De hecho, yo puedo quitar el es posible y nada más pongo con un nivel de significancia de un 5%, la investigación la empresa de investigación de mercados está en lo correcto. Y ahí estamos dando un error. Recuerden que este nivel de significancia es un error
es un error de un 5%. Puede haber un error de un 5% en esta decisión que estamos tomando. Todo basado en términos de probabilidad. La probabilidad es 0,05. Entonces, así es como vamos desarrollando cada uno de los pasos. La fórmula del estadístico de prueba va a ir cambiando dependiendo de los datos que yo tengo. En este caso y en esta primera prueba, yo utilicé esta fórmula porque tengo un tamaño de muestra mayor a 30 en este caso y además conozco la desviación estándar poblacional. Entonces, por esta razón, yo llegué y tomé la decisión de utilizar esta fórmula. Pero realmente los pasos de obtener las hipótesis, plantear el valor crítico basado en el nivel de significancia, obtener el estadístico, ¿okay? Independientemente de la fórmula, hacer la regla de decisión, ya sea con gráfico, podemos hacer este gráfico, esta campana de Gauss, ya sea de esta forma, en donde yo sé que es una campana de Gauss, pero es un intervalo, y puedo ir a plantear cuál es la zona de rechazo y no rechazo de H sub 0. Siempre el rechazo es hacia H sub 0, el rechazo o no rechazo. De acuerdo a eso, vean que yo ya luego tomé decisión. Luego de eso voy y comparo los dos, el valor crítico contra el estadístico, y posteriormente voy y tomo decisiones basado en lo que encontré de estos datos numéricos. Es mayor el Z estadístico que el crítico, entonces rechazo H sub 0 y por lo tanto interpreto y digo que ahora sí, basado en las preguntas, en el problema, ¿qué significa ese rechazo? Rechazo esto, por lo tanto puede suceder esto. Y en este caso, si sucede esto, es que le estoy dando la razón a la empresa de investigación de mercados. Efectivamente, puede suceder que la media sea mayor. Entonces, esto es cuando tengo un estadístico de prueba como estos. Ahora, aquí es donde tenemos la respuesta, toda la interpretación. Vean que entonces yo respondo, se rechaza H sub 0 y además de eso interpreto lo que significa. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un problema muy similar en donde tengo un tamaño de muestra mayor o igual a 30, pero no me dan la desviación estándar poblacional, sino que debo utilizar su estimación, debo utilizar la desviación estándar de la muestra? ¿Qué sucede? Y lo que sucede básicamente es que yo ya no voy a tener un problema en donde mi desviación estándar es sigma, sino es S. Y todo lo demás lo obtengo exactamente igual. Obtengo cuál es el planteamiento de mi hipótesis, cuál es el valor de la media poblacional, cuál es el valor de la desviación estándar de la muestra, el valor del tamaño de muestra, el valor de la media muestral y el nivel de significancia con el que voy a trabajar. Entonces, vean que este segundo ejemplo, de igual forma, dice que un gerente de ventas del libro universitario afirma que en promedio sus representantes de ventas realizan 40 visitas a profesores por semana. La media es de, el valor medio de visitas que dice el gerente de ventas que hacen los profesores es de 40. Y vean que esto está fuera de una muestra, ¿verdad? Esto es una media que está fuera de la muestra. De igual forma, como pasó con el problema anterior, entonces significa que esto es mi hipótesis. Y esto va a ser mi valor poblacional. La hipótesis se plantea con los valores poblacionales. Ahora dice que varios de estos representantes piensan que el número de visitas es superior. De igual forma, la hipótesis que voy a plantear entonces es si es superior. ¿Cómo sé que es la hipótesis? Porque necesitamos aclarar la situación.
necesitamos ver si estos representantes dicen que es superior, entonces voy a ir a ver si efectivamente es superior a 40 y voy a contrastarla contra el contrario de este mayor a 40, que sería menor o igual a 40, que es la información que tiene el gerente de ventas. Y luego, entonces, ahora sí, tomo una muestra de 32 y veo cuánto es su promedio muestral de visitas, que es de 42. Y una desviación estándar de esta muestra, vean, donde todos los datos vienen aquí, ¿verdad? Muestra, promedio, desviación estándar. Y ahora planteo la hipótesis. Luego nivel de significancia, recuerden que con este nivel de significancia puedo ir a plantear el valor crítico, este es el valor crítico 2,05. Si lo hacemos de igual forma en el Excel, nos vamos a dar cuenta que acá nada más cambio este valor a 2 y entonces el valor, perdón, porque no lo había puesto, aquí el valor crítico de 2% y vean dónde está el valor que me está dando respuestas ahí. Ok, el alfa es de 2 y tengo que el valor crítico Z, porque también es Z, es de 2,054. El estadístico de prueba, vean que es muy parecido al anterior, nada más que en lugar de tener desviación poblacional, tengo muestral. Pero de igual forma voy a ir a tomar el valor de la muestra, que son 42, la media de la muestra, menos la media de la población entre la desviación estándar, entre raíz de 32, que es N. Con esto tengo el estadístico de prueba, que es 5,66. Hacemos la regla de decisión en donde tomamos el valor crítico de Z y es este punto, ahí está el 2,054 y a ese 2,054 necesito ver si el estadístico de prueba entra dentro de la zona de rechazo o no rechazo. ¿Cómo sacaba la zona de rechazo o no rechazo? Por medio del signo de la hipótesis alternativa. El símbolo es mayor. Entonces, como el símbolo es mayor, significa que todo lo que sea mayor a 2,054 se rechaza H sub 0. Esta zona roja es la zona de rechazo superior a 2,054. Como 5,66 efectivamente es mayor, entonces, ¿cuál va a ser mi decisión aquí? Pues va a ser rechazar H sub 0. Ese es el resultado. Rechazo H sub 0. Interpreto de ello. Como rechazo H sub 0, me vengo a la hipótesis, a las hipótesis planteadas y digo, ok, rechazo que la media sea menor o igual a 40. Por lo tanto, puede suceder que sea mayor a 40. Entonces, ¿qué voy a decir? Que a un nivel de significancia de 2%, que está bastante bajo, el error está bastante bajo, a un nivel de significancia de 2%, vemos que los representantes o la información que tienen los representantes respecto a las visitas promedio, efectivamente es mayor a 40. Es decir, le estamos dando la razón a estos representantes, ¿verdad? Eso es lo que significa esta interpretación de rechazar H sub 0. Entonces, siempre debo irme al problema y ver qué significa eso, para ya ahora sí poder dar respuesta. Y realmente las pruebas son así. Si continuamos con la siguiente, esta es una prueba para el valor de una hipótesis en donde mi muestra es inferior a 30. Y ya nosotros eso lo tenemos visto con los intervalos de confianza. Recuerden que si yo tengo una muestra menor a 30, entonces no puedo utilizar a Z. Básicamente es eso. No puedo utilizar a Z.
Y además de eso, tengo el problema de que no conozco la desviación estándar poblacional. Si no debo utilizar la muestral, véanla acá. Vean que el estadístico es muy parecido a lo que hemos visto en las otras. Nada más que no es Z, es T. Todo esto son pruebas para medias, entonces por eso el numerador de esta fórmula son medias. Media muestral, media poblacional. Y abajo va a estar el error, ¿ok? El error que ya hemos visto en otros momentos. Entonces acá, de igual forma vamos a ir a hacer el planteamiento de todos los valores. El valor de la hipótesis. Y vamos a plantear todo lo que sigue para ir a probar una hipótesis. Entonces dice, un supervisor desea probar que el promedio de calificaciones en las escuelas del GAM son menores a 70. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 escuelas, aquí está la muestra de 25, y se obtiene una media de la muestra de 65. Y la desviación estándar es de 5.7, también de la muestra. Se asume que la distribución de calificaciones es aproximadamente normal con un nivel de significancia de un 5%. Entonces, alfa de un 5%. Recuerden que todo lo que no sigue a la muestra es población, así que esta información que tiene el supervisor sobre el promedio de calificaciones es el dato de la media poblacional. Recuerden que con ese dato de media poblacional yo voy a plantear mis hipótesis. ¿Ok? Entonces, este dato de media poblacional siempre es el que está aquí para probar una media. De esta forma, vamos a ir a ver quién es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Resulta que lo que van a ir a probar es que el promedio de calificaciones sean menores a 70. Entonces, por eso acá, vean que la hipótesis alternativa es el signo menor. El signo menor, ¿por qué debe ir aquí? Porque recuerden que la hipótesis nula van las igualdades. Las desigualdades menor, mayor o diferente van en la hipótesis alternativa. Entonces, planteamos la hipótesis alternativa y planteamos su contrario con la hipótesis nula. Si este es menor, este tiene que ser mayor o igual. Y de esta forma, entonces, vamos y planteamos el valor crítico basado en nivel de significancia. Recuerden que entonces, en este caso, el valor crítico ya no va a ser Z, la distribución inversa normal estándar, sino vamos a ir a buscar a T. Y recuerden que el valor crítico, ¿por qué ahora es T? Porque en este caso yo tengo una muestra que es menor a 30. No puedo utilizar un valor crítico de Z, ni un estadístico de Z, tiene que ser a T. Entonces, el valor crítico, recuerden que puedo obtenerlo con la tabla o también con la distribución inversa de T aquí. Entonces, vamos a ir a buscar la inversa de T. Recuerden que la inversa de T pide la probabilidad, en este caso es un 5%, y además de eso pide los grados de libertad. Los grados de libertad van basados en el tamaño de muestra, así como lo vimos con los intervalos de confianza. Entonces, Sn-1, es decir, sería 24 grados de libertad. De esta forma, obtengo el valor crítico. Ahora, igual que pasa con Z. Z, decíamos acá, que para saber si este valor crítico se utiliza el alfa o el alfa medios, era si la prueba era una cola o dos colas. La prueba en este caso es de una cola. Sí, es de una cola porque tiene el signo menor en la hipótesis alternativa. Las pruebas de una cola son signo menor y signo mayor. Y las pruebas de dos colas tendrían que tener aquí el signo diferente. Y yo les pregunte que sea diferente a 70.
Entonces ustedes ponen el signo diferente y ya saben que están ante una prueba de 2 colas. Pero en este caso es que sea menor, entonces estamos en una prueba de una cola, de igual forma. Así que vean que utilizamos también el alfa. Yo no lo dividí el alfa, lo usé así como está, 5%. Otro asunto para tomar en cuenta en el valor crítico es el signo. Vean que me dio negativo porque recuerden que siempre las fórmulas en Excel me van a dar negativas, siempre. Yo debo indicar si es negativo o positivo. En este caso yo indiqué que era positivo y le obtuve el absoluto porque recuerden que esta prueba que nosotros estábamos obteniendo es que la hipótesis alternativa, ya que fuera mayor, signo mayor. Pero vean que en este caso la hipótesis alternativa, el signo es menor. Véanlo aquí. ¿Y qué pasa con esto? Cuando el signo es menor, el estadístico tiene signo negativo. Entonces, este signo de menor indica que el valor crítico, vean dónde está, es negativo. El valor crítico es negativo. Vamos a irlo a buscar. El valor crítico me dio 1.71. Entonces, este valor crítico va a ser negativo. ¿Ok? ¿Por qué es negativo ese valor crítico? Porque tengo que el signo de la hipótesis alternativa es menor. Ahora sí. Ya tengo el valor crítico. Recuerden que el siguiente paso sería escoger el estadístico de prueba. Y no necesariamente se lo tienen que aprender con paso 1, paso 2, sino que vayan en este orden para que no tengan ningún problema y no se les enrede. Entonces, y ahora sí, plantear las hipótesis, obteniendo el valor crítico, puedo ir a obtener el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba, como la muestra era menor a 30, es T. Y el T es esta fórmula que está aquí. El estadístico de prueba, entonces me dice, vaya y tome el valor de su media muestral, 65. Réstele el valor de su media poblacional y divida eso entre la desviación estándar de la muestra entre raíz de n. Y entonces resulta que el estadístico de prueba me da menos 4,39. Este menos 4,39 tiene el signo de la prueba, no tiene signo de nada más. Me dio negativo porque 70 es mayor a 65, ¿verdad? Entonces me dio negativo. Ya la prueba me va a decir el signo de él. Mientras que este estadístico que se llama valor crítico, vamos a ponerle aquí valor crítico, va a ser, su signo va a depender de si esto es mayor o menor. Si es diferente, es otro caso. Si es diferente, de hecho va a tener los dos, va a tener el positivo y el negativo, porque es una prueba de 2 colas. Ok, bueno, entonces estamos con esta prueba de una cola. Ahora sí, recuerden la regla de decisión. La regla de decisión puede ser un gráfico en donde ustedes lleguen como este, pongan la zona de rechazo. En este caso va a estar de este lado porque es menos 1,71, ¿verdad? Va a estar aquí. Y como el signo de la hipótesis es que sea menor, todo lo que sea menor a menos 1,71 se rechaza h sub 0. Entonces, quedaría algo como esto. Tenemos acá el intervalo. Tengo mi valor crítico, el Z crítico, perdón, el T crítico es de menos 1,71. Y resulta que con el signo de la hipótesis que sea menor, entonces todo lo que es menor a menos 1,71 va a rechazar h sub 0.
Como donde yo hice el estadístico de prueba acá en la filmina resultó que da menos 4,39, menos 4,39 está por aquí más lejos, ¿verdad? Este es menor. El T estadístico es de menos 4,39, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo hacer mi decisión. Mi decisión, vean que el estadístico cayó en la zona de rechazo de la hipótesis y por lo tanto, entonces voy a decidir que rechazo H sub 0. ¿Sí? ¿Y ahora qué significa eso? Nos venimos otra vez a las hipótesis y decimos, rechazo esto, rechazo esto. O sea, no es posible con estos datos que yo tengo acá que la media sea 70 o mayor en las escuelas del GAM, sino que como rechazo este es posible que suceda la alternativa. Entonces, la alternativa sería efectivamente lo que dijo el supervisor. Entonces vamos a decir que el supervisor tenía razón. Es posible que el promedio de calificaciones en la escuela de GAN sea menor a 70, con un nivel de significancia de un 5%. Eso es algo importante acá. Con un nivel de significancia de un 5%. ¿Ok? Entonces, así básicamente son estos ejercicios que nosotros estamos viendo acá. Todos estos que acabo de ver, de la filmina 1 a la 10, de las filminas del curso, de esta parte del curso, son pruebas de medias, ¿ok? Vean que aquí yo estoy con pruebas de media y esta otra que estamos viendo es prueba de media también. Además, esta última con T también es una prueba de medias. La diferencia entre ellas básicamente es que Z utilizo cuando tengo el respaldo de límites, del teorema del límite central y además la desviación estándar poblacional está, o puede ser que sea mayor o igual a 30 la muestra, respaldada por el teorema del límite central y no conozco la desviación estándar poblacional. O puede suceder que tengo una muestra menor a 30, no hay respaldo del teorema del límite central para poder utilizar normalidad y por lo tanto no tengo desviación estándar poblacional tampoco, tengo que utilizar AT. Todo eso son pruebas de medias. Pero no solamente las pruebas de medias existen. También existen pruebas de proporciones. Y estos son pruebas de hipótesis para la proporción. Para una prueba de hipótesis de proporción, ¿qué sucede? Recuerden que no tengo información para obtener desviación estándar. No puedo obtenerla porque no tengo datos cuantitativos, no tengo variables cuantitativas a las cuales les puedo obtener la media y desviación estándar. Lo único que tengo son datos en cantidad para poder ir a obtener proporciones. Y entonces, por eso voy a utilizar P sub 0. Estas P sub 0 son proporciones que yo voy a obtener del problema. De alguna forma me van a dar esta proporción. Entonces, puede ser que sea la hipótesis o puede ser que sea, como la otra fórmula que vamos a ver, basado en la muestra. Entonces, de igual forma, yo debo tener acá muestras mayores o iguales a 30 para utilizar a Z. Si es así, entonces yo puedo utilizar un estadístico de prueba como este que está aquí, en donde X entre N, aquí está X y N. El número de ocurrencias entre observaciones, es decir, es una proporción, pero de la muestra. Esta es una proporción de la muestra. Y este menos P sub 0
va a ser una proporción de la población, de los datos que yo voy a ir a probar de mi hipótesis. P sub 0 va a ir a la hipótesis. Y vean que el denominador es basado en hipótesis entre la N. Y entonces, acá resulta que también podemos ir a utilizar el factor de corrección si fuera del caso que me dan a la población. En estos problemas muchas veces dan a la población, entonces podría utilizar el factor de corrección. Y de esta forma, recuerden que esto debo verificarlo antes de utilizar el factor de corrección. Si n pequeña entre n grande da menor a un 5%, no se utiliza este factor de corrección. En este caso, entonces, pongo la propuesta en donde si es mayor a ese 5%, utilizo el factor de corrección. Y ese factor de corrección nada más hago la raíz de estos dos valores, n grande y n pequeño, para obtener ese factor de corrección. Entonces, en este caso, vean el ejemplo. El ejemplo me da primero que en un estudio se afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan. Ahí tengo mi hipótesis. Y recuerden que la hipótesis no viene de una muestra. Eso es lo más importante que pueden ir revisando ustedes en estos ejercicios de pruebas de hipótesis. La hipótesis que yo voy a plantear no viene de la muestra, viene de otra cosa, de otro estudio, de datos históricos, etc. Y ahora debo ir a revisar, vean que entonces ya tengo a P sub 0, que es 0.3, 3 de 10. Debo ir a revisar esta aseveración con un nivel de significancia de 0,025 respecto a la alternativa de que la proporción real de estudiantes universitarios que trabajan es mayor de lo que se afirma. Si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan. Entonces, esto de que una muestra de 600, 200 trabajan, entonces significa que estos son mis datos de la muestra. Vean dónde está. 200 son el número de observaciones y 600 es el tamaño de la muestra. Y entonces la muestra fue tomada de 10.000 estudiantes. Resulta que en este caso nos están dando población, porque ya tenía muestra, esto es población. Ok, entonces, ¿cómo hago el planteamiento de estas hipótesis? Recuerden que es el paso 1. Planteo las hipótesis entonces basadas en el dato de mi población, o el dato que yo voy a ir a probar, la hipótesis. Voy a ir a probar que 3 de 10 estudiantes, por lo tanto, aquí sería, ya sea de la forma en que lo planteé, o ya sea que P sea mayor a 0.3 o P menor o igual a 0.3. Da igual. Ahora, ¿por qué planteé en la hipótesis alternativa el que fuera mayor? Porque si ustedes se vienen aquí, revisan, vean que acá en el problema se dice que quiero ir a probar esto respecto a la alternativa de que los estudiantes universitarios que trabajan es mayor. Es mayor. Recuerden que el signo mayor debe ir en las hipótesis alternativas, entonces por eso debo irlo a plantear en la hipótesis alternativa y mi hipótesis nula va a ser lo contrario de esta. De esta forma obtengo a Z, recuerden que Z va a ir ligado al nivel de significancia, es Z, así como lo planteamos para el otro problema. Y aquí hay un detalle, como yo tengo población, necesito ir a ver si tengo que aplicar el factor de corrección. Entonces, n entre n me dio superior, me dio un 6%. Al ser superior a un 5, efectivamente tengo que utilizar el factor de corrección. Ahora planteemos el estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser la fórmula que acabamos de ver, esta. Nada más que esta no tiene factor de corrección, sería esta.
Nada más con la diferencia que tiene esto. Y ahora sí vamos a plantear esto. X entre N. Vean dónde está aquí. Entonces, X entre N son la información que obtienen ustedes de la muestra. Vean que vamos a ir a ver si trabajan. 200 de ellos trabajan. Y vean que lo que ando buscando es que trabajen. Esto es muy importante. Recuerden que las pruebas de proporción en intervalos de confianza, o ya sea ahorita en pruebas de hipótesis, siempre se ligan a la distribución binomial. Y recuerden que la distribución binomial trabaja en variables dicotómicas, es decir, en este caso yo veo que hay un porcentaje o una proporción de estudiantes que trabajan y hay otra proporción que no trabaja, ¿cierto? Que sería 0.7. Si 0.3 trabaja, 0.7 no trabaja, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque puede que yo les dé diferentes acá, que yo les diga 200 de ellos no trabajan, pero yo ando buscando los que trabajan. Vean que el planteamiento es hacia los que trabajan. Bueno, en este caso son iguales y lo vamos a ir viendo ahí en diferentes problemas, pero es importante que ahorita lo vayan revisando y se vayan cerciorando. Así, tengo a X entre N, que sería 200 entre 600, menos el planteamiento de la hipótesis. Recuerden que sería lo que está afuera, lo que se buscó en otro lugar, había un histórico, un piloto, etcétera. La información que yo quiero ir a probar, que sería 0.3. Y acá, vean que la hipótesis que estoy planteando en este momento trabaja sobre P sub 0 en el denominador, entonces eso es lo que voy a poner por ahí, por el factor de corrección. Y eso me da 1.84. Ese 1.84, ¿contra quién lo comparo? Contra el valor crítico. Ahora, el valor crítico, si nosotros hacemos la regla de decisión acá, tenemos a 1.96 y todo lo que es mayor a 1.96 se rechaza H sub 0, ¿cierto? Todo lo que es mayor a este valor crítico, ¿por qué mayor? Porque es el signo de la hipótesis alternativa. Se rechaza. Pero vean que este es menor. 1.84 es menor a 1.96. Es decir, no debo rechazar H sub 0. Entonces, por esta razón acá, vean dónde está. Aquí tengo el valor crítico de 1.96. Aquí tengo el estadístico de prueba de 1.84. Ahora sí, como esto cayó en la zona de no rechazo, mi decisión va a ser no se rechaza H sub 0, sino que voy a decir, y nos vamos aquí, no rechazo esta. Si yo no rechazo esta, inmediatamente rechazo esta. Estoy rechazando de que sea mayor a 0.3 los que trabajan. Ok, entonces lo que voy a decir es que puede ser 0.3 o menor, pero no va a ser mayor a 0.3. Entonces, estoy diciendo que esta afirmación que está aquí no es correcta a este nivel de significancia, que es de 0,025, sino más bien que ya sea la proporción de estudiantes universitarios es 0.3 o menor a ello, los que trabajan. Y por último, de repente yo tengo pruebas de hipótesis para proporción, pero que el tamaño de muestra sea menor a 30. Si el tamaño de muestra es menor a 30, por lo tanto, no puedo usar el valor de Z, sino de T. Y este P' que está aquí va a ser igual a X entre N, ¿lo ven? Igual que el anterior. Lo que pasa es que la diferencia que si yo no tengo el respaldo del teorema de límite central para utilizar a Z, vean que el denominador ya no va a ser P sub 0, el que está aquí, no va a ser este valor de la hipótesis, sino va a ser el valor de la media. Y esa es la diferencia entre esos dos tipos de prueba, la anterior a esta. Y esto básicamente es qué sucede con alfa si yo tengo una prueba de 2 colas. Vean dónde tengo una prueba de 2 colas. Aquí tengo la prueba de 2 colas con el signo diferente. Y entonces Z o el nivel de significancia
para obtener el valor crítico va a ser basado en alfa medios. Se debe dividir el alfa. Las que hemos visto hasta el momento, vean, en cuanto a ejercicios, son pruebas de una cola. Tengo este signo y este signo. Vean que ninguno de los dos dividí al alfa. Y en cuando yo tengo pruebas de una cola en donde el signo es menor, vean el Z, es negativo. Este es positivo. ¿Qué sucede con Z? Se utiliza Z positivo y negativo en los ejercicios que vamos a hacer de dos colas. De igual forma pasa con, esto es cuando tengo una desviación estándar de la muestra, el anterior era una desviación estándar poblacional. Y básicamente este es con T, que sucede exactamente lo mismo, es el mismo significado realmente. Esto lo único que vean es que cuáles serían los estadísticos y de qué forma comparo contra el valor crítico. Y el valor crítico va a ir basado en alfa o alfa medios, dependiendo si es prueba de dos colas como esta, alfa medios, o prueba de una cola como estas dos que están aquí. Y básicamente esos son las pruebas para medias. Y solamente una media, ¿ok? Si nosotros tenemos más de una media, serían otro tipo de pruebas que vamos a ver más adelante. Entonces ustedes van a tener unas prácticas para que vayan trabajando con este tipo de pruebas.